Bueno muchachos, bueno chat, estamos de acuerdo, todos conocemos muchos casos de jugadores que se han retirado del fútbol en vigencia. Creo que el máximo exponente de esto es justamente Toni Kroos. Bueno, creo que el futbolista debe saber cuándo retirarse, cuándo colgar los botines. Y en este video de hoy vamos a ver 10 jugadores que se están tardando en retirarse, ¿les parece? Retírate del fútbol antes que el fútbol te retire a ti. Es una frase muy repetida para algunos jugadores cuando estén en la recta final de su carrera. Algunos lo cumplen y se retiran a lo grande, pero en cambio hay otros a los que los años ya les pesan y solo están arrastrando su prestigio. Así que en este video vamos a repasar 10 jugadores que se están tardando. Si sale Modric te reporto el canal, pero ¿qué culpa tengo a mí? Comenzamos con James Rodríguez, el mediocampista colombiano. James estaba cantado que iba a estar en el video. Chat, ¿quiénes creen que van a aparecer en el video? Pregunta. ¿Qué jugadores creen que aparecen? Cristiano no es una posibilidad que aparezca, nada imposible, ¿no? Paredes. Toni Kroos, como que Toni Kroos, boludo. Justamente es el caso contrario. Armani no va a aparecer. No va a aparecer ningún jugador del fútbol argentino. Inicio de carrera sobresaliente. Antes de sus 25 años ya había brillado en la liga colombiana, en la liga argentina, en el Porto, en el Mónaco y se había Lewandowski puede ser, igual ya se retira. Metido en el referente de la selección colombiana, brillando en el Mundial de Brasil 2014, donde con 6 goles fue el máximo goleador del torneo. Real Madrid pagó 75 millones de euros por él en 2014 y aunque inicialmente a James le fue bien, su nivel fue bajando. Salió del Madrid en 2017 y tuvo 2 años buenos en el Bayern Múnich, pero a partir de 2019 su carrera ha ido en declive. Tuvo una muy mala segunda etapa en el Real Madrid, no le fue bien en el Everton, se fue a sus 30 años al fútbol de Qatar, regresó a Europa con el Olympiacos de Grecia donde pasó sin éxito, lo intentó en el São Paulo de Brasil pero no pudo levantar. Tras su gran Copa América en 2024 el Rayo Vallecano lo fichó, pero ahí James también fracasó. En 2025 se fue a México para jugar en el León. Estamos de acuerdo que James los últimos años muy bien a nivel selección, de hecho quizás de sus mejores años, metió final de Copa América, la pierde con Argentina, pero a nivel clubes viene muy flojo hace ya bastantes temporadas. Pero en un inicio parecía la rompería, con el tiempo terminó decepcionando. No está ni siquiera cumpliendo en México el tipo. Para este 2016 el Minnesota United lo fichó, pero en la MLS James ha vivido una pesadilla. No ha sido tomado en cuenta por el entrenador, durísimo, claro que no pidió su fichaje. Únicamente ha jugado 6 partidos en 3 meses y no ha anotado goles ni ha dado asistencias. James lleva desde 2019 cambiando de equipo cada año y en cada equipo decepciona. Está por cumplir 35 años y aunque con Colombia ha seguido teniendo un desempeño aceptable, a nivel clubes lleva años defraudando. Continuamos con el que por mucho tiempo fue considerado el más difícil de superar en el mundo, Kyle Walker. Pero estoy equivocado, muchachos. Walker no sigue estando vigente. ¿No es titular aún? El defensor inglés construyó su carrera sobre una base física descomunal. Tras destacar en el Tottenham, el Manchester City pagó en 2017 casi 60 millones de euros por él, una cifra récord para un defensor en ese entonces. Bajo el mando de Guardiola, Walker se convirtió en una pieza inamovible, ganando 6 Premier League. Qué jugador igual, Qué jugador. Su gran virtud era su velocidad, era el único capaz de alcanzar en carrera tipos como Mbappé o Vinicius Jr. Sin embargo, para un jugador que depende al 100% de su potencia física, el tiempo es su peor enemigo. El declive de Walker ha sido evidente desde finales de 2024, al perder esa explosividad que lo hace especial, sus carencias tácticas y sus despistes defensivos quedaron totalmente expuestos. El City lo dejó ir al Milan en 2025, esperando que pueda destacar en una liga de un nivel inferior al de la Premier League, pero al lateral no le fue nada bien en sus 6 meses con los rosoneros, por lo que dejó de ser convocado a la selección inglesa, selección en la que había formado parte desde 2011. Para la temporada 2025-2026, Walker regresó a la Premier League, pero ahora con el Burnley aporta liderazgo, sí, se ha convertido en el capitán del equipo en su primera temporada, pero su nivel ha dejado mucho que desear. El Burnley descenderá a segunda división, están en la posición de... No, el Burnley está último en el campeonato, es cierto, boludo. Y Walker juega ahí, no, sí, está acabado, está tardando en retirarse del fútbol ya. 9 y desde hace varias jornadas, matemáticamente ya están descendidos a sus casi 36 Durísimo. años. Para Walker, quizá ya lo mejor es retirarse. A ver, igual 36 años puede seguir jugando, tira un poco más el futbolista hoy, en la actualidad. Balotelli sigue jugando al fútbol, desconocía completamente, amigo. Balotelli, el delantero que alguna vez fue el terror de Europa con el Inter, el Manchester City y aquella mítica actuación en la Eurocopa 2012, hoy es solo una sombra que deambula por ligas de segundo o tercer nivel. Super Mario tenía el físico, la técnica y qué cortecito. La potencia para ser Balón de Oro, pero su cabeza nunca estuvo al nivel de sus pies. Tras una carrera llena de altibajos y salidas polémicas de casi todos
todos sus equipos, su declive final comenzó en 2020. Ese año Balotelli reforzó al Brescia, recién ascendido a la Serie A, pero el delantero únicamente colaboró con 5 goles y no pudo evitar que el Brescia descendiera nuevamente. Balotelli se fue a jugar a la Serie B, pero con el Monza tuvo un desastroso paso por el Sion de Suiza, donde fue más noticia por sus indisciplinas que por sus 6 goles. No, acabado, amigo. De ser campeón con el Manchester City a casi sin escala jugar en la segunda de Italia, amigo. Por un poco de su chispa goleadora en el Adana Demirspor de Turquía, lo que le abrió una puerta para regresar a la Serie A. El Genoa lo fichó, pero Balotelli fue un fracaso absoluto. Apenas jugó. Balotelli está mejor club que Borja. Bueno, me cago en la comparación, ¿no? Balotelli, buen jugador, buen delantero. Borja es la comparación, amigo. 6 partidos, tuvo más tarjetas amarillas que tiros a puerta y no anotó ni un solo gol. A inicios de este 2016, Dale, a 5 años y sin ofertas en las grandes ligas, Balotelli terminó fichando con un equipo de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos en una liga de nivel amateur. Balotelli sigue pasando desapercibido. Con 35 años de edad, se está empeñando en alargar un retiro que el fútbol ya le dictó hace mucho tiempo. Otro caso es el de Alexis Sánchez, debutó en 2005 con 15 años. Alexis Sánchez, ¿cuántos años tiene? Desde ahí se sabía que sería un crack, la rompió en el Cobreloa y en el Colo-Colo de su país, y en River Plate de Argentina, lo que lo llevó a Europa y a la selección nacional de Chile. En Europa, Alexis brilló primero en el Udinese y tuvo 3 años buenos en el Barcelona, pero a su mejor nivel se le vio en el Arsenal. Era uno de los mejores jugadores del mundo, pues a la vez brillaba en la selección chilena, haciendo 2 veces campeona de América a su país, en 2015 y en 2016. Tras su salida del Arsenal, Alexis pasó por el Manchester United, Inter de Milán y Olympique de Marsella. En este último anotó 18 goles en 44 partidos. Quizá ese era el momento ideal para retirarse, pero en 2023 decidió regresar al Inter de Milán, donde tuvo un muy mal desempeño, con solo 4 goles en 33 partidos. En 2024 regresó al Udinese, el equipo que se lo llevó a Europa, pero esta segunda etapa fue desastrosa. Alexis estuvo casi toda la temporada lesionado y en los 14 partidos que pudo llegar a jugar no anotó goles ni dio asistencias. Aún así, por su larga trayectoria hubo equipos que siguieron confiando en él, y en 2025 el Sevilla lo fichó, pero en 25 partidos que lleva en el equipo solo ha podido hacer 3 goles y una asistencia. Gran jugador Alexis Sánchez, pero completamente acabado. Su nivel esta temporada ha sido tristísimo, muy alejado al que llegó a tener en sus mejores años. Con la selección de Chile igualmente su nivel ha sido paupérrimo, no marca desde marzo de 2023 y lleva 15 partidos consecutivos sin goles y sin asistencias. Nuevamente se quedó fuera del mundial. El delantero de 35 años. Lo de nuevamente afuera del mundial es meada, innecesaria. Tardando en retirarse. Innecesario, provocador. Javier Hernández fue por años el ídolo nacional para México, con gran desempeño en equipos como el Manchester United, el Chicharito, y Bayer Leverkusen. Con 52 goles se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección mexicana y anotó en los 3 mundiales que jugó, pero el declive de Hernández comenzó. Pasó sin pena ni gloria por el West Ham y por el Sevilla, a su vez de que dejó de ser convocado a selección mexicana por problemas con el vestidor. Dejó Europa en 2020 y a sus 31 años se fue a jugar a la MLS. Con el LA Galaxy tuvo un buen nivel, pero la edad empezó a pesar y las lesiones cada vez fueron más constantes. En 2024 y tras 14 años, Chicharito regresó a las Chivas. El hijo pródigo regresaba ahora ya como un veterano. Sin embargo, su vuelta fue mucho peor de lo que se esperaba. A cada rato se lesionaba y cuando llegaba a jugar parecía un juego retirado, pasando de ser el más querido de la afición al más odiado, pues era con diferencia el mejor pagado del plantel y su desempeño no lo ratificaba. Se hablaba más del Chicharo de lo que hacía fuera de la cancha, polémica tras polémica que solo lo hundían cada vez más. En 2 años Hernández solo pudo hacer 4 goles y una asistencia en 41 partidos. Para colmo, en su último partido con las Chivas falló un penal de último minuto que significó la eliminación. Para este 2026 Chivas no le renovó contrato. El delantero de 37 años lleva todo el año como agente libre, pero en sus recientes posteos en redes sociales ha declarado que aún no se retirará y que pronto anunciará dónde seguirá jugando. Continuamos con un campeón del mundo, cuyo final de carrera ha sido, por decirlo menos, accidentado, Alejandro el Papu Gómez. Por favor, el día que salgan todas las cosas sobre el Papu Gómez en el vestuario de Argentina 2022, por favor, que salga todo, amigo. Según dicen, la molestia es porque el tipo tomó medicamento que era para una alergia, no sé qué, o qué cosa, y que le saltó doping positivo y lo aislaron porque creían que el tipo podía perjudicarlos y que lo había hecho sin pensar en el plantel. El argentino que alcanzó el estatus de leyenda en la Atalanta y que fue parte de la selección argentina que baila como el Papu y el Mundial en 2022, hoy vive una realidad distinta. Tras su salida del Sevilla en 2023, su carrera recibió un golpe letal con una sanción de dopaje que lo mantuvo alejado de las canchas por 2 años, justo cuando intentaba aportar veteranía en el Monza. En julio de 2016... Lo de la brujería no hay chance, amigo, no hay chance. Es verdad que estuvo 2 años sin jugar y volvió a jugar al fútbol, Hay que tener ganas de jugar, Tras cumplir su castigo y ya con 38 años,
El Papu buscó una última oportunidad en el fútbol italiano, pero lejos de los reflectores de la Serie A, fichó por el Padova de la Serie B. Sin embargo, la apuesta no ha salido nada bien. La primera mitad de la temporada no la jugó por la sanción. Cuando por fin pudo regresar a las canchas, el Padova le tuvo total confianza, le dieron la 10. ¿Por qué mierda fue convocado el Papu al Mundial? Jugó re poco, pero jugó poco por el tema de la interna. Para mí, si el Papu no tenía ninguna interna del vestuario, jugaba mucho más. De hecho, contra México contra Arabia en el debut fue titular. Si el gafete de capitán, pero en 8 partidos el impacto del Papu fue inexistente, no anotó goles ni dio asistencias y para colmo se lesionó. Más de 2 años esperó al argentino cumplir la sanción para volver a jugar y cuando por fin lo hizo sufrió una lesión de... Medio mala leche el Papu, cuando le tiró la mala a Julián y tuvo ese comentario particular, ¿no? Se podría decir, según él no fue con mala intención. Pero sí, particular. Tobillo que lo dejó fuera por el resto de la temporada. Retirarse como campeón del mundo hubiese sido el final perfecto. Hoy, arrastrar los pies en el ascenso italiano parece una despedida innecesaria. Si hablamos de delanteros letales, el nombre de Edinson Cavani... Sí, Cavani tiene que aparecer sí o sí. Como nadie lo dijo, ¿no? Y tiene que estar en la conversación. El matador fue durante años una garantía de gol en el Napoli y en el Paris Saint-Germain, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club francés en su momento. Su garra charrúa y su capacidad de desenmarque lo llevaron a lo más alto de Europa, incluso dejando destellos de su clase en el Manchester United y en el Valencia. Sin embargo, su llegada a Boca Juniors en 2023, que prometía ser el cierre de oro para su carrera, se ha transformado en un calvario de lesiones y frustración. A sus 39 años, el cuerpo de Cavani parece haber dicho basta. Su historial médico es alarmante desde los... Y creo que se va a terminar retirando en Boca el tipo. A ver, hablando en serio y sin terminar, qué pedazo de crack Edinson Cavani. Creo que nadie en los papeles, y menos los hinchas de Boca, esperaban que su ciclo sea tan malo en el club, la verdad. Llegó a una final de Copa Libertadores en 2023, es cierto, pero no fue ni el quinto jugador más determinante de Boca en esa copa. No fue tan fundamental como se esperaba que sea un crack como Cavani, ¿no? 93 ha sufrido 3 lesiones distintas, actualmente una lesión lumbar crónica. Y aparte tiene cada blooper que decís, en vez de Cavani podría ser un futbolista amateur, ¿eh? Torneo Apertura 2016 solo ha podido disputar 2 partidos, sumando apenas 103 minutos y 0 goles. Desde su llegada a Boca se habla más de sus constantes fallas frente al arco que de los pocos goles que llega a marcar, pasando de ser una figura... Ay, esa es tremenda, amigo. De talla mundial, la burla de todo. Después la de Alianza Lima, no, Cavani me ha dado las mejores noches de hate watching que vi en mi vida. Sudamérica, lo más triste para un ídolo de su talla es el divorcio con la grada. En su última aparición en la Bombonera, una parte considerable de la afición lo despidió entre silbidos e insultos, algo impensable cuando llegó como una estrella. Edinson a Cavani está atrapado en un ciclo de rehabilitación. El del video dijo Edinson a Cavani, provocador igual, provocador. Él ha declarado que quiere seguir jugando. La realidad es que hoy es más una carga salarial que una solución deportiva para Boca. La carrera de Guillermo Ochoa siempre ha tenido 2 caras, la del Euro en mundiales y la del portero que acumula descensos en Europa. El canterano del América descendió en Francia. El tipo, según el chat del video, debería retirarse, pero va a ir al mundial. O sea, tan acabado no está. En España, pasó por el Estándar de Lieja de Bélgica, regresó a la América y luego tuvo un tercer descenso en Europa, ahora con la Salernitana en Italia. Sin embargo, en los mundiales Ochoa siempre daba mucho de qué hablar, recordado por su gran actuación ante Brasil en 2014, partidazo de Ochoa contra Brasil, Polonia en 2022, donde le atajó un penal a Lewandowski tras su salida. A ver, creo que Guillermo Ochoa es otra cosa en la selección mexicana y en los mundiales, sobre todo en la cita mundialista que hay a nivel de clubes. Se fue al Labs de Portugal, donde apenas si pudo evitar el descenso, perdió la titularidad en selección mexicana y hasta dejó de ser convocado. En 2025, y tras no encontrar sitio en una liga importante en Europa, Ochoa firmó con el AEL Limassol de Chipre, un destino que ha terminado por está jugando en Chipre, no. Acabado. Sus carencias actuales, los reflejos ya no aparecen en los momentos clave, ha pasado a ser un espectador más en las goleadas que recibe su equipo en la liga chipriota. Su rendimiento ha caído tanto que incluso la prensa local ha cuestionado su titularidad, señalando que sus errores en la salida y su falta de juego aéreo son impropios de alguien con su trayectoria. A pesar de eso y de jugar en una liga de tercer orden, asistirá a una Copa del Mundo por 6ª vez, no por su nivel sino por la lesión de Luis Malagón. Aunque Ochoa seguramente será suplente, aún así ya declaró que terminando el mundial a sus 41 años por fin colgará los guantes. Radamel Falcao García, uno de los mejores delanteros sudamericanos de la historia, el colombiano anotó 45 goles en River Plate, 72 goles en el Porto, 70 Qué pedazo de crack Falcao, amigo. Qué pedazo de crack. Goles en el Atlético de Madrid, 83 goles en el Mónaco y 36 goles en la selección colombiana, que le hacen ser el máximo goleador histórico de los cafeteros. Sin embargo, los últimos años en la carrera de Falcao han sido bastante malos. No le fue bien ni con el Galatasaray ni con el Rayo Vallecano. En 2024 cumplió el sueño de su infancia, jugar en Millonarios, el equipo de sus amores. Esa llegada a Colombia fue... Bueno, 2 jugadores que no van a aparecer en el video, pero voy a sumar, son Franco Armani y Enzo Pérez, ¿no? Creo que están tardando en retirarse del fútbol. Recibida como el evento mediático de la
década, pero la realidad en el campo ha sido muy distinta a las expectativas de la afición. En un año en el equipo, disputó 29 partidos y solo anotó 11 goles, el contrato no se renovó y Falcao se quedó como agente libre por 6 meses, hasta que en enero de este año el Tigre volvió a ser fichado por Millonarios. Sin embargo, la situación no ha mejorado en esta Gracias por el follow, amigo. En 9 partidos solo ha hecho un gol, el cual fue de penal. Se ha pasado más tiempo lesionado que en el césped. En febrero sufrió una lesión muscular y más recientemente una rotura de mandíbula lo ha dejado fuera de las canchas, con un regreso esperado hasta junio. Sus estadísticas... es verdad que en 2025 en la pretemporada le ganamos a Millonarios, que hubo un cruce entre Falcao y Craveniter, puede ser. No, eso fue Rondón y Craveniter, pero sí, jugamos contra Falcao, ¿no? Puede ser. Una apertura, son el reflejo de un goleador que ya no tiene ritmo. El impacto de Falcao en la liga colombiana se ha limitado a chispazos aislados que no justifican su peso en la plantilla. Con 40 años, Falcao parece ser un jugador retirado, vestido de jugador profesional. Finalmente terminamos con Roque Santa Cruz, el delantero paraguayo, recordado por sus años de gloria en el Bayern Múnich, Blackburn Rovers, Málaga y por ser el máximo goleador jugamos pero Falcao no estaba, ok. histórico de la selección paraguaya, se ha convertido en un futbolista eterno que se niega a aceptar el final de su ciclo. En 2016, Roque regresaba al fútbol paraguayo para jugar los últimos años de su carrera en donde todo comenzó, Olimpia, pero pasaban los años y Roque nada más no se retiraba, pues a pesar de la edad seguía siendo goleador del fútbol paraguayo. En 2022, Olimpia ya no le quiso renovar y el delantero se fue a Libertad. Ahí Roque estuvo otros 4 años más. Cuando parecía que ahora sí se retiraría, sorprendió al ser anunciado en 2026 como nuevo refuerzo del Nacional de Asunción. Roque ya no es el goleador que era antes, pero por lo que fue, los equipos paraguayos le siguen dando trabajo. Está por cumplir 30 años de carrera profesional. En 2025 únicamente... ¿Qué? 30 años de carrera, amigos. Es una banda, boludo. Es una banda. 4 goles en 32 partidos y desde que llegó a Nacional de Asunción en este año, apenas lleva 2 goles en 12 partidos. A pesar de su estatus de leyenda, la afición paraguaya empieza a cuestionar si su presencia en el plantel... Bueno, obviamente hay jugadores que se ganan el hecho de seguir jugando al fútbol o de que los clubes se interesen por el nombre, ¿no? Caso del querido Roque Santa Cruz, por ejemplo. Cuestión de vestuario y respeto, que a una utilidad real en el campo. En unos meses cumplirá 45 años, pero se niega a dejar las canchas. Esto es todo por el video de hoy. Comenta que otros casos faltaron. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal. ¿A quién más podríamos sumar a la lista o al top o al podio de este video, más bien dicho, que no hayamos sumado, por ejemplo? Di María sigue muy vigente. ¿Quién más? Acuña sigue muy vigente. Estoy pensando en campeón del mundo, por ejemplo. Pesela. Pesela podría estar perfectamente en este video, ¿no? Gente de YouTube, si les gustó el video, un like, una suscripción y un comentario ayuda muchísimo. Y nos estamos viendo en próximas reacciones. Chao.